Queridos fieles, el día de hoy estamos en el domingo infra octava de Navidad y en el Evangelio tenemos el pasaje en que el anciano Simeón toma al divino niño en sus manos. Las palabras que él dice a María Santísima: sábete que es decir, nuestro Señor, está puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y será signo de contradicción, y una espada traspasará tu alma. Estas palabras dan pie para hablar de un tema muy importante en la vida espiritual, en la espiritualidad católica, a saber, la cruz, la prueba, la contradicción. Nuestro deseo hoy es poder hablar de los bienes que se hallan en las pruebas, en las tribulaciones. Primeramente podríamos preguntarnos cuál es la causa de las pruebas, cuál es la causa de las tribulaciones. ¿Por qué? Si Dios es Padre amorosísimo, que nos ama muchísimo, ¿por qué nos aflige y atribula? Esa pregunta que a lo largo de los siglos tantas veces se ha formulado, y cuántas veces nosotros mismos no nos hemos cuestionado. ¿Pero por qué? ¿Y si Dios es bueno? ¿Y por qué me pasó tal cosa? ¿O le pasó tal otra a fulano? ¿O por qué pasa no sé qué? ¿Cuál es la causa de todo ello? La respuesta es muy sencilla en realidad. La causa de la tribulación, de las pruebas, de la cruz, del sufrimiento, la causa de todo ello es el pecado. La raíz y fuente de donde vienen todas las cosas que nos atribulan y nos hacen sufrir es, en última instancia, el pecado. En primer lugar, el pecado original, por el cual entró en el mundo la muerte, los sufrimientos, las enfermedades, todo mal. No olvidemos que Dios creó todo perfecto. Y la muerte entró por el pecado. Y de allí todos los males. Si Adán no hubiera pecado, no habría muerte. No habría todo eso que nos atribula. Y en segundo lugar, los pecados propios que cada uno ha cometido, que son de su propia cosecha. ¿Quién no ha pecado? Todos, excepto María Santísima, nos hemos mancillado con la culpa del pecado. Todos hemos pecado. ¿Quién más? ¿Quién menos? Pero todos hemos ofendido a Dios. Y de hecho, si analizamos bien, muchas veces nos podremos dar cuenta que lo que tal vez estoy padeciendo, o tal cosa que padecí en tal época de mi vida, en tal momento, fue por efecto o consecuencia de algún pecado que cometí. Porque pecar no es gratis. Se paga en esta vida o en la otra. Y cuántas cosas que sufrimos son por causa de nuestros pecados. Y eso no hay que perderlo de vista. ¿Cómo le vamos a echar la culpa a Dios cuando es por lo que nosotros libremente hemos escogido que sufrimos tal situación? Ahora bien, la tribulación es al mismo tiempo pena, castigo y medicina del pecado. Por tanto, Dios, cuando nos golpea con la prueba, realmente está obrando como médico,
que nos aplica la medicina y busca nuestra salud, nuestra salvación. Pensemos aún en el orden natural. ¿Acaso las medicinas no son amargas? Es algo horrible, espantoso. Nos repugnan, pero las tomamos porque son necesarias para la salud. Diremos, por ejemplo, que el médico, que para curar a un enfermo grave, le tiene que amputar, digamos, una pierna. Diremos, qué cruel médico, malvado, le corta una pierna, es que si no le corta la pierna se muere el todo, es para salvarlo. Cruel y malo fuera si no le amputara la pierna, si no aplica el remedio, así sea un remedio amargo, doloroso, pero cruel fuera si no le aplicara lo necesario al enfermo para sanarlo. Y lo mismo pasa con Dios con nosotros. Cruel y malo fuera si no nos golpeara con la tribulación para sanarnos de nuestros pecados, para curarnos de esa enfermedad espiritual y del daño que nos hace. Mas ahora veamos más concretamente cuáles son algunos de los bienes que Dios saca de la tribulación, de las pruebas que nos envía. Primeramente, purifica nuestras almas. Como decíamos, todos hemos pecado. ¿Quién más, quién menos? Todos hemos pecado. Y debido a los muchos pecados que hemos cometido, tenemos una deuda con Dios. Lo que se llama la pena temporal debida por el pecado, que debe ser pagado o en esta vida o en la otra, en el purgatorio. Nuestra alma, para ir pagando esa deuda, debe ser purificada a través de la tribulación, de la pena y del sufrimiento. Si lo pensamos bien, es incluso lógico. Si alguien en el orden temporal comete un crimen, asesina a alguien, pongamos, un homicidio, tiene que pagar y reparar. ¿Y eso cómo es? Con un castigo. Tiene que castigarse ese tal. Lo mismo pasa con nosotros. Somos criminales ante Dios, si quieren, por nuestros pecados. Hemos ofendido a la majestad divina e infinita. Y hay que reparar eso. Y eso se repara por medio de la pena, como el que hace un homicidio. ¿Okay? Reparar, purgar nuestra alma del mal que hicimos. El sufrimiento también nos ayuda a ver la gravedad de nuestros pecados, del estado de nuestra alma. ¿Cuántos hoy en día no viven en pecado grave, en pecado mortal, en estado de enemistad de Dios, en estado de condenación? Porque eso es el pecado mortal, vivir en estado de condenación. Se corta el fino hilo de la vida y no cae vivo a los infiernos. ¿Cuántos no se hallan así y sin embargo ni siquiera lo notan? No caen en la cuenta, tan tranquilos, como si fueran santos como el cura de Ars y no tuvieran nada que temer. Esa inconsciencia suele ser efecto de vivir tranquilamente, sin problemas. Pero cuando el alma es golpeada por la prueba, cuando es sacudida su forma de vida tranquila por la tribulación, allí empieza a reflexionar. Allí comienza
a meditar y pensar y ver el estado de su alma. Muchos por allí inician su conversión. Por eso lo que decíamos antes, Dios es médico y para curar ese estado, golpea. Y además, aunque actualmente, por la gracia de Dios, no tengamos pecado mortal, ¿cuántos pecados veniales no cometemos a diario? ¿Cuántas faltas en el día a día? En especial en nuestro defecto dominante, en aquello que tanto nos proponemos y tanto fallamos. El número de esos pecados es casi infinito. Y también por ellos debemos ser purificados en la otra vida, en el purgatorio. Por ello, es una gran gracia y misericordia de Dios permitirnos pagar y purgar dichas faltas en esta vida con las pruebas que nos envía. Pues recordemos, como siempre se enseña y han enseñado los santos, todo lo que suframos aquí es prácticamente nada comparado con los sufrimientos del purgatorio. Allí va a ser mucho más duro. Y la deuda se tendrá que pagar en esta vida o en la otra. Pero tendremos que pagar esa deuda que tenemos con Dios. Entonces Dios, misericordioso, para que no nos toque tan duro en la otra vida, que Él sabe que es más fuerte, nos envía en esta vida cosas con que podamos ir pagando lo que le debemos por nuestros pecados, por nuestros innumerables pecados veniales también. Otro bien de la tribulación es que nos preserva del pecado, ayuda a que no pequemos. Las caídas suelen ser más fáciles cuando estamos en prosperidad, digamos. En cambio, cuando somos golpeados por la prueba, por la enfermedad, menos interés nos causan las cosas o muchas cosas pecaminosas. Por ejemplo, en una enfermedad dolorosa, el deseo del mundo, de la carne, de la soberbia de la vida, disminuyen y casi que se extinguen. ¿Qué le importa la honra del mundo al que se haya postrado en cama y que apenas puede con su propia alma? ¿Qué le atraerá la concupiscencia de la carne a aquel cuya dolencia apenas le permite pensar de la vehemencia del dolor que padece? La tribulación, el sufrimiento, también ilumina nuestras inteligencias, haciéndonos ver realmente cómo son las cosas. Pues en verdad vemos claramente lo efímero y quimérico de las cosas de este mundo ante la tribulación, ante la prueba, ante el sufrimiento. Las honras, el buen nombre, la fama, la buena reputación. Qué rápido que ello desaparece ante la difamación, la calumnia, la persecución. O las riquezas, el dinero, la abundancia de bienes materiales, algo que todos siempre queremos, la avaricia, tener más y más y más. Mirad cómo un revés de fortuna, un mal negocio o hasta un ladrón acaba con todo ello en un abrir y cerrar de ojos.
los bienes del cuerpo, la belleza, los placeres de la carne, la concupiscencia, el comer, la gula. Contemplad y ved qué le importa todo ello al que está gravemente enfermo, postrado en cama. Mirad cómo un accidente despojó a aquella joven de toda su hermosura. La tribulación nos muestra cómo todo eso es efímero. En un soplo se fue, se acabó. Y tanto que nos afanábamos y nos afanamos por todas esas cosas que el mundo ofrece. Por tanto, la tribulación nos hace ver lo miserable de esta vida y nos ayuda a elevar nuestra mirada y nuestro corazón a la verdadera patria, al cielo. Nos hace desear pronto llegar allá y disfrutar de la verdadera vida, desapegándonos de los bienes de este mundo. Y eso, por ejemplo, lo vemos en los gravemente enfermos. ¿Cómo desea el enfermo verse libre de ese cuerpo que le atormenta y poder hallar su descanso en Dios, en la otra vida, donde ya no habrá sufrimiento? Realmente a eso nos ayuda la tribulación. Esta vida es miserable, llena de tribulaciones. La verdadera vida está en la eternidad, en la gloria, si nos salvamos por la gracia del Señor. Asimismo, la tribulación nos torna más caritativos, nos hace crecer en la caridad hacia el prójimo, pues el que no ha sufrido no tiene idea de lo que padece su prójimo. Y es muy fácil juzgar y criticar a los demás cuando uno jamás ha pasado por las mismas o semejantes situaciones. Realmente un defecto muy común en que solemos caer. Vemos a alguien tal vez en una situación y todo el mundo luego opinar, a criticar, y tendría que ser así, ¿cómo no va a ser más paciente? Y cómo no. Cállate, ¿tú qué sabes? Ya lo has sufrido, ya has estado en la misma situación, sabes lo que se siente, ese dolor físico o moral, pronto la partida de un ser querido. No hay que ser fáciles en juzgar y criticar. Y por el contrario, el que ha sufrido una determinada prueba, al ver a su prójimo en la misma, parecidas condiciones, se compadece más de él. En vez de criticar, recuerda lo que él vivió. Le viene el recuerdo y se compadece. Y trata en la medida que puede aliviar ese dolor. Por tanto, nunca seamos prontos a juzgar, a criticar, pero sí prontos para consolar, para ayudar, para apoyar a nuestro prójimo en su tribulación. Las pruebas nos perfeccionan también y nos hacen cada vez más santos, nos ayudan a crecer en la santidad. Es muy importante tenerlo bien presente. Cuando la tribulación es llevada con paciencia y ofrecida a Dios por amor, nos hace volar por los caminos de la santidad. Volar por los caminos de la santidad. Vale mucho más ante Dios que yo le ofrezca con paciencia, con conformidad con su voluntad, X o Y cruz que me ha puesto, que me atribula y me cuesta. Pero eso tiene mucho más valor
a que me ponga a ayunar a pan y agua y darme disciplinas y dormir en el suelo. Porque esto último es mi propia voluntad, yo quiero hacer eso. Y lo otro es lo que Dios me pone y nos cuesta más. Y eso tiene mucho más valor. Entonces, crecemos en santidad si sobrellevamos bien las pruebas. Y esto acontece también porque, como ya hemos dicho, nos purifica de los pecados pasados, la tribulación, y nos preserva de cometer otros. Y también porque la virtud se practica precisamente en la prueba. La virtud, la que ustedes quieran, se practica en la prueba, en la tribulación. Allí se ve realmente quiénes están cimentados en la virtud, en las verdaderas virtudes, en la vida espiritual. Por ejemplo, ¿qué paciencia podemos practicar cuando todo está saliendo bien? Todo marcha perfecto. Pero cuando las cosas se complican, cuando nos vemos atribulados, contrariados, allí hay ocasión de practicar la virtud de la paciencia. No maldecir, ofrecerlo a Dios. Sea tu voluntad, Señor. Bendito seas. Decirlo en medio de la tribulación. Decir bendito sea Dios cuando todo va como yo quiero y perfecto. Hasta el más pagano lo dice. Pero cuando las cosas andan patas arriba, ahí está la virtud, la verdadera paciencia. La humildad, por ejemplo. Es muy fácil ser humildes, muy entre comillas, cuando nadie nos trata mal y nos humilla. Tal vez antes nos alaban, ay, qué grande que eres, ay, qué bonito que no sé qué haces, qué bien que te salió. Ahí es muy fácil la humildad. Pero cuando recibimos humillaciones, allí es donde se practica la humildad. Y se ve si hay verdadera humildad. Si cuando alguien me humilla, me trata mal, y con la gracia de Dios soy capaz de ofrecerlo, guardar silencio, no reaccionar como un león, como solemos hacer, ahí me estoy santificando. Y estoy creciendo en esa virtud. Y por eso Dios tantas veces a sus santos les permitía esas ocasiones, que uno lee en sus vidas, que eran humillados, espantosamente. Ellos se santificaban. Qué malo Dios que permitió esas humillaciones, no, era para que ellos crecieran más en la virtud, fueran más santos. También, por ejemplo, es fácil engañarnos pensando que nosotros no estamos apegados a los bienes de esta tierra cuando no hay ningún problema con lo que poseemos. Pero donde realmente vemos y se practica la virtud del deshacimiento de este mundo, el no estar aferrado a las cosas que tenemos, es precisamente cuando Dios permite que por la circunstancia que ustedes quieran, nos veamos despojados de nuestras cosas, justa o injustamente, poco importa. Y si es injustamente, pues para mayor práctica de la virtud y la paciencia. Pero allí es donde se practica eso, el deshacimiento de esta tierra. La conformidad también con la voluntad de Dios, por ejemplo. Eso se practica solamente cuando las cosas nos contrarían. Pues qué conformidad con la voluntad de Dios cuando todo sale como yo quiero. Más bien Dios se conforma a mi voluntad. Pero la virtud es conformarme yo a la de Dios. Que las cosas no salgan como queríamos, sino al revés, si quieren. Destruidos nuestros planes. Y allí ser capaz de conformarnos con la voluntad de Dios. Mantener la calma, la paciencia. Eso es virtud. Y para comprobar esto que decimos de que la tribulación nos santifica, simplemente basta ver la vida de los santos. Cojan el santo que quieran, lean su vida y verán
que si algo marca la vida de los santos, es las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones, todo lo que tuvieron que sufrir. Y realmente a mayor santidad, más duro les tocaba. Porque Dios es malo, no. Todo lo contrario, porque Dios es muy bueno. Y quería santificarlos más, purificarlos más, hacerlos crecer en gracia, en gloria, en su premio en el cielo, porque también a más sufrimiento en esta tierra ofrecido por Dios, mayor premio en la otra. El sufrimiento no es porque sí. Mayor gloria y premio. Entonces, contemplemos la vida de los santos, leámoslas, busquemos imitarlos y pidámosles en nuestras oraciones que nos ayuden a seguir su ejemplo, que nos ayuden a sufrir y llevar nuestra cruz con paciencia, con conformidad con la voluntad de Dios. Queridos fieles, estos son algunos de los bienes que hallamos en la cruz. Entonces, ya concluyendo esta prédica, meditémoslos, meditemos constantemente en ello, para que así podamos más fácilmente llevar las cruces que nos tocan. No es fácil y nos cuesta mucho, porque como decíamos al inicio, así como la medicina natural, en principio nos repugna, la medicina es amarga, pero igual la procuramos porque queremos la salud, lo mismo en este orden de cosas. Claro, la tribulación nos repugna, no queremos sufrir, no queremos padecer, pero es necesario si queremos ser salvos, es necesario si queremos curarnos de nuestras enfermedades espirituales. Y pensando en eso, aceptemos con paz y sin conformidad esos sufrimientos. También tengamos muy presente que la cruz es una señal de amor y predilección de Dios. Es muy paradójico, pero es así. A quien Dios más ama, más lo atribula. Padre, ¿cómo puede ser? Sí. A quien Dios más ama, más lo atribula. Porque un padre que realmente ama a su hijo, lo corrige y castiga cuando es necesario. Cuando alguien realmente ama a sus propios hijos, los castiga si hace falta. Y Dios hace lo mismo. Nos castiga y corrige porque nos ama, porque quiere nuestro bien, porque quiere curarnos del pecado y evitar que nos condenemos eternamente en el infierno por esos pecados que cometemos. Quiere purificarnos, santificarnos, llevarnos al cielo, a la gloria eterna, y que en esa gloria podamos estar lo más arriba que podamos. Y para eso es necesario el sufrimiento. Por eso nos lo envía. Por eso es realmente una señal de amor y predilección. Y como enseñan los santos, cuando un alma no sufre, cuando un alma no tiene cruz, cuando todo le va muy bien en esta vida, todo perfecto, magnífico, grandioso, hay que temer, dice. Hay que temer. Dicen señales de que Dios reserva castigo para la otra vida, en el infierno. Eso enseñan los santos. Y a veces los mismos santos se espantaban cuando de pronto no veían en sus propias vidas cruz o tanta cruz como ellos esperarían. De San Ignacio Loyola se cuenta que cuando fundó la Compañía de Jesús, a diferencia de otros santos que le pasaron 1000 dificultades para lograr sus fundaciones, al todo le salió fácil. Y él se asustó. Será esto mala señal. Y en su caso no. Pero nos muestra cómo es el pensamiento de los santos y cómo debe ser el nuestro. Entonces, no tengamos miedo a la cruz, sino pidamos a Dios la gracia de llevarla bien. Porque cruz igualmente tendremos, queramos o no queramos.
Por tanto, pidamos a la Santísima Virgen María que ella nos alcance la gracia de que podamos tener paciencia en nuestras cruces, paciencia en nuestras tribulaciones, que no reneguemos, que no nos quejemos, no maldecir, sino al revés, bendecir a Dios, como hacía el santo Job en medio de la prueba. Pidámosle que nos ayude a sobrellevarlas con amor, por amor a Dios, ofreciéndolo por nuestros pecados y para fruto espiritual y salvación de nuestras almas. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.